Muy buenos días, les presento la clase 25, que se llama Elementos que facilitan la comunicación. El objetivo de ella es conocer y diferenciar los elementos del idioma que facilitan la comunicación entre las personas. Esto es para los estudiantes del tercer nivel básico de la mañana. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Tenemos que eh, centrarnos en lo que son los elementos de una narración. En alguna otra unidad o elemento afín a esto, ya hemos hablado un poco, por ejemplo, en relación a estas componentes del idioma, cuando estábamos hablando de las obras literarias, por ejemplo. Si ustedes se acordarán, ¿verdad? Lo que fue el narrador, lo que son los personajes, etc. Acá vamos a hablar narración, pero no desde el punto de vista literario, sino que más bien desde el punto de vista de la comunicación, ¿ya? Del vehículo que permite entendernos entre las personas, ¿ya? Por ejemplo, en toda narración se pueden distinguir los siguientes elementos. Uno, el narrador o persona que cuenta una historia. Dos, los personajes. Tres, la idea principal. Cuatro, la acción o serie de acontecimientos que la relatan. Y cinco, el espacio y el tiempo en el que ocurren los acontecimientos. Esto se llama medio ambiente, ¿ya? O ambiente. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones. La acción es el conjunto de hechos que suceden en la narración. El ambiente incluye el lugar, el tiempo, la atmósfera y en lo que se desenvuelve la acción. La idea principal es la temática que da sentido y propósito a la narración. Ahora, de estos 5 elementos, a veces no están presentes todos. De repente, por ejemplo, puede existir una narración que no tiene, por ejemplo, ambiente, o el ambiente se describe de manera muy ambigua o muy difusa. El espacio, el tiempo. También en alguna oportunidad puede aparecer, por ejemplo, muy distante, como que no se profundiza en ello, o a veces no existir. Un relato, por ejemplo, que nos sitúa, que nos da ideas con respecto al ambiente, al espacio, al tiempo donde este ocurre, ¿ya? Pero generalmente la acción, la idea principal, los personajes que intervienen en una narración, ciertamente están presentes en todo tipo de narración, ¿ya? Por ahí, ¿verdad? En ese esquema que está al lado, pusimos estos 5 elementos súper importantes de toda narración. Insisto, como elementos de comunicación, ¿ya? De comunicación. Ahora, cuando hablamos de personaje, también no nos confundamos con el personaje literario, ¿ya? Un personaje puede ser una persona real en una narración comunicativa o alguien también ficticio. Si estamos refiriendo, por ejemplo, a algo más bien metafórico, simbólico, o una alusión a un texto, por ejemplo. También puede ser un personaje ficticio, ¿ya? Puede ser real o ficticio. Ya. Y muy hilado con lo anterior, ¿no es cierto? Y formando parte de la narración, tenemos, ¿verdad?, los adjetivos y artículos. Los adjetivos y artículos son elementos que me permiten a nosotros comunicarnos de manera coherente, de manera clara. ¿Ya? El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sea concretas o abstractas. ¿Ya? Por ejemplo, antes de leer los ejemplos que pusimos ahí en esa diapositiva, ¿verdad? Le puedo enseñar, ¿verdad?, que generalmente el adjetivo calificativo eh, entrega una mayor información del sustantivo del nombre al cual estamos haciendo alusión. ¿Ya? El caballo blanco, blanco, calificativo de caballo, indica el color, ¿no es cierto?, de este animal que estamos hablando, por ejemplo. Ya, el artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género, masculino o femenino, y el número, plural y singular, del nombre u objeto en cuestión. ¿Ya? Entonces, eh, es muy del español, del castellano, este tema de los artículos. ¿Ah? En otro idioma no existe, no, o son más bien como genéricos. Por ejemplo, miren, pero nosotros tenemos el, la, los, las, artículos definidos, ¿no? ¿Verdad? El, la, los, las, 4 artículos. En cambio, eso mismo, en inglés, por ejemplo, todo es de, T-H-E, de, y que a veces hasta se omite en el idioma inglés. En cambio, en el castellano tenemos 4 que tienen que ver con el género del sustantivo que lo acompaña. Ya, ahí pusimos algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Una pequeña muchedumbre. Ya, una, en rojo. Artículo femenino singular. A eso también yo le podría agregar que es indefinido, porque está hablando de una, de una. Ya, es un artículo femenino singular.
definido. Pequeña, adjetivo femenino singular. Pequeña, adjetivo femenino singular. Y muchedumbre es un sustantivo femenino. Ya, tengan la claridad, ¿verdad?, que muchas veces en castellano no existe un género específico o que tiene que ver exclusivamente con el género biológico de quien está hablando. Hay palabras, por ejemplo, que son objetos, pero que también tienen género gramatical. Mesa, silla, poste, mesón, camino, calle, ¿ves? Todos esos tienen género, algunos femeninos, otros masculinos, aunque son cosas inanimadas, ¿se dan cuenta? Muchedumbre, ¿qué es lo que es una muchedumbre? Es un gentío, ¿verdad? Conjunto numeroso de personas. Ya, pero la palabra muchedumbre tiene género en femenino. Uno dice la muchedumbre, no dice el muchedumbre. Hay algunos casos que de repente las palabras, cuando son, por ejemplo, sustantivos que no tienen género, ¿verdad?, en sí mismo, porque son más bien cosas, se le ha dicho tanto en femenino como en masculino, ¿ya? Por lo otro yo hablaba de cuchilla, cuchillo, de repente equivocadamente la gente que dice la calor o el calor, ¿ya? Generalmente las cosas que no tienen un género así de punto de vista biológico, a veces pueden admitir los dos géneros cuando uno se refiere a ella, ¿ya? Entonces, el adjetivo indica fundamentalmente una característica del sustantivo, una característica. El género del número, ¿verdad? Puede ser también una característica de tipo física, visual, ¿verdad? Etcétera. Colores, ya. Ese es el adjetivo, porque modifica o determina al sustantivo. Y el artículo, ¿verdad?, expresa fundamentalmente el género, masculino y femenino, y el número, ¿ya? El, la, los, las. El y la son eh, masculino, el, la, femenino, y ambos son singular. Los, masculino, las, femenino. Eh, singular, plural en este caso, ¿ya? Ya, y aquí quiero hacer una aclaración, que está muy en boga ahora. No pretendo ir en contra, por ejemplo, de valores que hoy día se han tratado de imponer, ¿verdad? Y que en algunos casos bastante válidos. Sépanlo, muchachos. A ver, gramaticalmente hablando, no existe el término les o todes. ¿Ya? Esos son terminología a la luz de ciertas ideologías actuales. ¿Ya? El plural, cuando se incluye masculino y femenino, ese es masculino. Por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, en términos generales, los chilenos, no sé, son impuntuales, voy a decir una cosa como una crítica. Ya. Los chilenos son impuntuales. Si uno dice eso, los chilenos son impuntuales, y no dice nada más, en nuestro idioma se entiende que está hablando de chilenos y chilenas en cuanto a hombres y mujeres. ¿Estamos? Ahora, hoy día, por un tema inclusivo, para un poco, ¿verdad?, no tener un lenguaje sexista, generalmente se habla más diciendo a los chilenos y chilenas, etc. Pero gramaticalmente hablando, el plural en castellano ese es masculino. Ese es masculino. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo digo buenos días, alumnos, estoy hablando de mujeres y hombres. ¿Ya? De mujeres y hombres. Ahora, hay algunas palabras que uno se evita eso, estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? Pero gramaticalmente no es correcto decir todes o les. No, eso no existe gramaticalmente. Insisto, son modismos o propuestas, digamos, a la luz de ciertas ideologías de género, ¿verdad?, actuales. Pero en castellano es un error, sépanlo, ¿ah? Ya, ¿qué son los sinónimos y antónimos? Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se puede sustituir o intercambiar en un texto sin que sufra modificación en su sentido. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical. El sinónimo de un sustantivo siempre será otro sustantivo. El antónimo de un adjetivo siempre será otro adjetivo. Ahora, ocurre que hay sustantivos, perdón, hay sinónimos y antónimos absolutos, ¿ya? Sinónimos, por ejemplo, que expresan o significan absolutamente la misma idea. Y otros que no, que expresan una idea afín o similar o muy parecida, pero no absolutamente lo mismo. ¿Ya? Ahí vamos a dar unos ejemplos de lo que estoy hablando. ¿Ah? Lo mismo antónimos. También hay antónimos, ¿verdad?, que
representan la idea absolutamente contraria. Y hay otros antónimos que representan ideas, por así decirlo, diferentes, distintas, pero no absolutamente contrarias. Ya, por ejemplo, el burro descansa bajo el árbol. El burro descansa bajo el árbol. Estoy hablando del animal equino, ¿cierto? El burro descansa bajo el árbol. Ya, el asno descansa bajo el árbol. Ya, ahí estamos hablando de dos sinónimos absolutos. Porque burro y asno son absolutamente lo mismo. ¿Ya? Absolutamente lo mismo. Ya. Por ejemplo, veamos algún, por ejemplo, sinónimos no absolutos. ¿Ya? El océano hoy día está muy bravo. El mar hoy día está muy bravo. Eso no es un sinónimo absoluto. Incluso desde el punto de vista de la geografía se podría decir que ni siquiera son sinónimos. Ya, pero el punto del día a día son sinónimos, ¿verdad? Relativos. Porque uno sabe, ¿verdad? Por geografía, que océano es una porción, una masa de agua mucho más grande que el mar. El mar es una porción del océano. Entonces, ahí esas dos palabras, océano y mar, se pueden ocupar como sinónimos, pero no son exactamente sinónimos. Ya, otro ejemplo que nos da la geografía: precipitaciones, lluvias. ¿Son sinónimos? Sí, son sinónimos, pero relativos. Porque la lluvia es una precipitación, pero no es exactamente lo mismo, porque precipitación también puede ser la nieve o el granizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los sinónimos, ¿verdad?, admiten, cuando son sinónimos absolutos, que presentan la misma idea, y otros sinónimos, ¿verdad?, que no, que presentan ideas parecidas, ¿verdad?, o incumbentes, pero no exactamente lo mismo. Ya, veamos ejemplo de antónimo. Ese juego es muy complicado. Ese juego es muy simple. Y ahí está diciendo una idea contraria. ¿Ya? Una idea contraria. Ese juego es muy complicado, ese juego es muy simple. Porque está diciendo, ¿verdad?, que entender el juego es difícil y entender el juego es fácil. ¿Ya? Pero la palabra fácil y difícil podrían ser antónimos universales o absolutos. En cambio, complicado y simple, ahí uno podría entrar a relativizarlo un poco. Porque no es lo mismo decir complicado que difícil. ¿No es cierto? ¿Qué es más absoluto? ¿Decir difícil o decir complicado? Decir difícil, ¿no es cierto? Porque lo complicado, claro, cuesta, ¿cierto? Pero tú con cierto esfuerzo puedes solucionarlo. En cambio, lo difícil cuesta más todavía. Ahora, como hay esa misma escala de concepto, como que el elemento ya como absoluto sería imposible. Independiente de lo que yo haga, ¿verdad? Yo jamás voy a entender ese juego. ¿Te das cuenta? Entonces, imposible, difícil, complicado serían sinónimos bastante relativos, o antónimos, perdón, bastante relativos. ¿Ya? Sinónimos entre sí, antónimos con fácil. Ya, conectores gramaticales. Se denomina conector a una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Permite la adecuada unión de los enunciados en un texto. ¿Ya? El conector. ¿Ya? En otra época se llamaba también hilativo esto, ¿eh? Hilativo. En otros términos, sirven para unir o relacionar palabras, frases, oraciones dentro del mismo texto. Observa el siguiente ejemplo. A través de ventanas y puertas entreabiertas se divisaban claridades en el hogar, pero no se veían las personas porque estaban lejos de las ventanas. ¿Ya? Ahí la palabra y es un conector, ¿cierto? ¿Por qué? Porque une ideas afines, ¿ya? Ventanas y puertas. ¿Por qué ideas afines? Porque ventanas y puertas son partes de una casa, ¿verdad? Ya. Pero expresa un contraste o idea contraria, ¿ya? O sea, pasaba tal cosa, pero después ocurrió tal otra. Eso es un contraste o idea contraria. Y ahí dice, pero, dice, a pesar, ¿no es cierto?, que se asomó por la ventana, pero no se veía tal cosa, ya. Porque indica una causa o explicación. No veía nada, digamos, porque las personas estaban lejos de las ventanas. Entonces ahí tenemos tres conectores que también nos ayuda a expresarnos con claridad. Y que une ideas afines, pero que expresan contraste o ideas contrarias, porque indica una causa o explicación. ¿Ya? Causa, explicación. Y, pero y porque. Son conectores. Antiguamente también se les llamaba hilativos. A lo mejor ustedes también lo pueden encontrar con ese nombre. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, este cuadro de resumen que hicimos ahí. Distintos conectores ya han dado su función. Por ejemplo, y además también, más aún, incluso. En la primera fila, ¿verdad?
y al lado expresan una suma de ideas. O sea, algo se suma a lo anterior, ¿verdad? Entonces, ustedes terminarán su año lectivo el 11 de diciembre. Y además le indico que ese día mismo empiezan las vacaciones. Ahí estamos sumando cosas, ¿ya? Ya, pero, sin embargo, por otra parte, por el contrario, expresa un contraste o idea contraria, ¿ya? A pesar de también, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé, este joven, ¿no es cierto? Le fue bien en la materia, en la asignatura, ¿ya? A pesar de que se integró después al curso, ¿ves? Entonces ahí está diciendo cosas que entre sí podrían ser como discordantes, ¿verdad? Le fue bien a pesar de que se integró después. ¿Ya? Eso es un conector, ¿verdad?, que expresa idea contraria. Ya, por lo tanto, por esta razón, pues porque son explicativas, ¿no es verdad? Entonces, al profesor se le cayó la señal porque su internet está inestable. Entonces ahí te explica por qué su internet está inestable. ¿Se dan cuenta? Entonces está dando una razón de por qué puede o pudo pasar una cosa. ¿Ya? Los alumnos del tercer nivel básico de la mañana se sacaron todos un 7 en la prueba, pues son muy estudiosos. En razón de qué son muy estudiosos. ¿Ya? Está explicando una causa, un hecho. Ya, es decir, en resumen, por ejemplo, mejor dicho, sea, reproducen total o parcialmente lo expresado con fines explicativos. Esta es bastante parecida a la anterior, ¿eh? Yo diría que esto fundamentalmente tiene que ver con la concretización. Cuando uno ya dice una idea en abstracto, teórica, y después quiere concretarla o dar un ejemplo, ahí se utilizan esas expresiones. Es decir, en resumen. Eso, en resumen, es muy propio del final de un texto. ¿Ya? Uno habla, ¿verdad?, una idea, ¿ya?, en resumen, y tal cosa, deja como la idea más importante. ¿Se dan cuenta? Ya, del mismo modo, igualmente, eso es un conector que expresa semejanza. ¿Ya? Semejanza. Esto también se parece o tiene algo que ver con la causa o consecuencia. ¿Ya? Igualmente, ¿no es cierto?, asistió a clases a pesar de que estaba enfermo. Ahí utilizamos dos conectores. Igualmente asistió a clases, ¿ya? Coma, a pesar de que estaba muy enfermo. ¿Se dan cuenta? Ya, luego, antes de que, al principio, a continuación, finalmente. Esto expresa una ordenación temporal. Generalmente cuando uno está narrando hechos, que hablábamos en la primera diapositiva, ¿verdad? Generalmente recurre a eso. Ojo, una buena redacción, muchachos, implica no repetir mucho estos conectores, porque si no hay problemas de redacción. Uno tiene que irlos variando, porque si no, ¿verdad?, se produce una cacofonía, es decir, un mal sonido al oído. Yo he visto textos, por ejemplo, no a nivel tanto de alumnos, sino en general, incluso hasta en la prensa, que abusan, por ejemplo, del luego, del bueno, ¿ya? Es decir, por este motivo, eh, etcétera. ¿Ya? Una buena reacción, uno tiene que hacer gala de distintos elementos. Por eso es que se dice, ¿ya? Y eso justamente el trabajo del equipo eso lo facilita, que generalmente en distintos medios, periodístico, educacional, etcétera, debe haber alguien como un editor o editora que lee un texto y le corrige estas ciertas como redundancias cuando uno redacta. Porque uno tiende a redactar, ¿verdad?, a veces utilizando las palabras que uno usa, ¿no es cierto? Pero ahí a veces puede caer en la excesiva repetición de algunos de estos conectores. ¿Ya? Oye, mira, usaste mucho la palabra igualmente, ¿ya? Por este motivo. Entonces, cambiémoslo. Entonces, ahí queda mejor redactado. ¿Ya? Les dejamos también esa diapositiva que es bastante buena, tengan la consideración, ¿eh? Los conectores gramaticales. Bueno, finalmente me parece, creo que es el modo infinitivo. También se usa bastante en nuestro idioma. En gramática, el infinitivo es una forma verbal no finita que muestra características propias de un sustantivo y carece de alguno de los rasgos típicos de un verbo, ¿ya? Como la expresión de categoría, por ejemplo, la persona, el modo, ¿ya? El modo. Claro, porque el infinitivo es una acción, pero es indefinida, ¿ya? Sobre todo cuando, por ejemplo, se dice a secas, es decir, sin un sustantivo o algo que le dé mayor información. ¿Ya? Querer es poder, por ejemplo.
debo volver a empezar, ver para creer, ¿ya? Entonces, generalmente, incluso cuando se utiliza el verbo en infinitivo, a veces toma una función sustantiva, ¿ya? El robar es malo. Decir la verdad es una virtud. ¿Ve? Ahí esos verbos, robar o decir, tienen una función sustantiva, no una función verbal, propiamente tal. ¿Te dan cuenta? Bueno, una receta de cocina que yo siempre los doy a ustedes. Generalmente, no, o no generalmente, siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿Ya? Los verbos en infinitivo terminan en ere. Hablar, comer, escribir, ver, caminar, salir, recibir, beber, patinar, vivir, leer, montar. Y todo. Hablar, enseñar, escuchar, lesear, distraer, flojear, comer, etcétera. ¿Ya? Los verbos infinitivos, ¿verdad? Que pueden cumplir una función sustantiva muchas veces, generalmente, o siempre mejor dicho, se expresan en su forma ahí escrita, terminada en ere. ¿Ya? Bien, para reforzar, ¿verdad?, los contenidos de la clase, pueden visitar los siguientes links educativos. Mira, aquí les colocamos dos verbos y nos falta una E para reforzar, ¿ya? Estos son verbos en infinitivo, ¿ya? Puedes visitar, mira, voy a aprovechar estos ejemplos. Puedes visitar, este verbo es en infinitivo. Puedes visitar. Pero puedes es un verbo también, ¿ya? Pero esto es segunda persona del presente, del indicativo. Puedes. Visitar es infinitivo. Ahora, aprovechando este mismo ejemplo, puedes visitar los siguientes links educativos. Y aquí te lo estamos dando como una posibilidad, ¿verdad? Pero yo si quiero esto yo lo podría redactar de manera imperativa. Ya, para reforzar los contenidos de la clase, visita los siguientes links educativos. Y ahí estamos cambiando puedes visitar por visita, que es un modo imperativo. Puede decirlo como una instrucción o una orden, ¿verdad? Pero la idea se mantiene. ¿Ya? Pongámosle otra. Si quieres visita, hay ya una sugerencia ya. ¿Te das cuenta? Pero la riqueza de nuestro idioma es que, utilizando distintas maneras, la idea de fondo. ¿Cuál es la idea de fondo acá? Que ustedes, ¿no es cierto?, después se toman la molestia de visitar y ver estos videos. Se los podríamos decir de tres formas. Puedes visitar, visita, si quieres visita. ¿Se dan cuenta? Esa es la riqueza del idioma castellano o español, muchachos. O español. Ya, voy a dejar de compartir, ¿no es cierto?, el Power, ¿ya? Y vamos a centrarnos en la guía. ¿Alguna consulta antes de pasar a la guía, chicos? ¿Alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro? No. Que facilitan la comunicación. En la primera ejercitación ahí, habla más bien de un texto, ¿ya? Ustedes tienen que, en ese sentido, establecer, ¿verdad?, una suerte, ¿no es cierto?, de interpretación del mismo. Ya, el sol diluía en pequeños cuerpecillos de oro. La luz débil de los faroles combatía apenas la oscuridad y la neblina, en pequeños cuerpecillos de oro. Hasta metáfora. La luz débil de los faroles combatía apenas la oscuridad y la neblina que avanzaba invadiendo todo el campamento. Una pequeña muchedumbre compuesta por palanqueros, maquinistas, trabajadores de los molinos de piedra,